Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Algoritmo de referencia en el servicio de inmunorreumatología desde el primer nivel de atención, dirigida por nuestra ponente, la doctora Maruja Yupari Capcha, médico asistente del servicio de reumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Yupari. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, Como mencionaba, este tema es muy importante y podríamos decir en algún momento determinante, no solamente para la calidad de la atención, sino también para el pronóstico del paciente desde el punto de vista reumatológico, a medida de que se pueda hacer cuanto más temprana la referencia en algunos casos o el manejo también guiado en el primer nivel de atención. Bien, cuando nosotros vemos, digamos, la movilidad proporcional de atenciones por consulta externa emitido por el MINSA, ¿no? Y como verán ustedes, desde el 2002 hasta el 2016, casi 14 años, eh, estas enfermedades relacionadas con reumatología eh, están en el grupo 9. Y cuando ya vemos la parte, digamos, de las enfermedades principales por movilidad en ese mismo periodo, pues también vemos muy bien ubicado en el sexto lugar como la lumbalgia y las artralgias, que son los más frecuentes. Nosotros acá en la emergencia, en un estudio muy chiquito, pudimos observar que más del 15% de las atenciones que se realizan por emergencia son, digamos, relacionadas con lumbalgias. Entonces, de allí la importancia en el primer nivel que nosotros detectemos tempranamente este tipo de enfermedades, como vamos a ir viendo. Entonces, cuando nosotros mencionamos esto, es que son motivos de consulta frecuente con los médicos de atención primaria. eh, y porque se identifican los principales síntomas y signos, ¿no? Y muchas veces hay algunas pruebas que se realizan en relación al diagnóstico, ¿no? Como por ejemplo artritis reumatoide. Nosotros recibimos con bastante frecuencia las interconsultas para descartar artritis reumatoide en los pacientes. Y también pacientes con problemas de osteoartritis o con pacientes con, digamos, descarte de lupus. Lo cual esto nos obliga a utilizar, digamos, diseños de algoritmos digamos, para ser usados por los médicos de atención primaria para mejorar el abordaje del diagnóstico y de hecho también el enfoque y también la referencia correspondiente. Estos algoritmos diseñados no es algo que se nos ocurra o que se puede improvisar, ¿no? Entonces, esto es parte de un consenso internacional de expertos que utilizan una metodología como Delphi, ¿no? Para poder ayudar a los médicos de atención primaria en el abordaje clínico de los pacientes con dolor articular. Y cuando hablamos de dolor articular, nosotros tenemos que ver, digamos, dónde empieza y cuáles son las vías de este dolor articular. Obviamente, empieza con un proceso inflamatorio y esto genera la activación de varios nociceptores, ¿no? Y la liberación de muchas sustancias que van a exacerbar y van a incrementar el dolor.
definitivamente este dolor va, digamos, seguir todo lo que es las rutas de conducción, que la va a llevar hacia la parte, digamos, a nivel de médula y a través del haz espinotalámico lateral va a llegar hasta el tálamo y donde se va a hacer consciente el dolor. Entonces ahí hablamos de un dolor nociceptivo y un dolor neuropático, por ejemplo. Ambos pueden tener, pueden estar juntos en algún momento. Por ejemplo, aquí en la figura, este es un proceso inflamatorio, ¿no? Producto de una artropatía por microcristales como agota, tenemos una artritis en tobillo, pero también tenemos la famosa podagra o artritis en el primer metatarsiano. Entonces, esto va a generar este proceso inflamatorio, esta noxa del ácido úrico en la articulación, va a generar el proceso inflamatorio y la activación digamos, de sustancias como la caliteína, la bradiquidina, y obviamente va a dar no solamente excitación, sino sensibilización a las neuronas sensoriales y luego posteriormente se va a dirigir hacia la médula espinal y luego, digamos, va a seguir la ruta del haz espinotalámico lateral, consiguientemente, digamos, hacemos consciente el dolor. Eh, Obviamente, si nosotros nos fijamos en el tercer recuadro, en los procesos digamos, del dolor, interviene la bradiquidina en la parte aguda, ¿no? Y en la parte crónica, pues las prostaglandinas son las que van a, digamos, potenciar digamos, el dolor que va a haber a partir del proceso inflamatorio. Eh, el proceso inflamatorio en realidad va a estar presente en muchas entidades y por eso se llama el asesino silencioso, ¿no? Desde lo que es, digamos, un problema, digamos, de una diabetes, ¿no? Va a estar presente en el cáncer y también en enfermedades autoinmunes también, ¿no? Por mencionar algunos. Y eso, la caracterización de este proceso inflamatorio, pues es lo que es el calor, el rubor, ¿no? El tumor o el aumento de volumen, ¿no? Y el dolor y a su vez también la limitación funcional o digamos, la incompetencia funcional, ¿no? Entonces, esos son digamos, las características del proceso inflamatorio. Cuando hablamos del dolor y en la evaluación del dolor articular del paciente para la referencia hacia reumatología desde el primer nivel de atención, pues obviamente nos basamos en síntomas y signos, nos basamos en periodicidad, nos basamos en los tipos de dolor, ¿no? O sea, un dolor, por ejemplo, que si está relacionado desde el punto de vista articular, pues definitivamente nosotros podemos saber en cuanto al tiempo de duración, si es mayor o menor de 6 semanas. Si es menor de 6 semanas, estamos hablando de un dolor agudo, y si es más de 6 semanas, de un dolor crónico, ¿no? Allí nosotros tenemos que caracterizar, tanto en el agudo como en el crónico, si es inflamatorio, si es mecánico, si es, en el caso, si es de ser inflamatorio, si es monoarticular o es poliarticular. Obviamente, si es evidentemente articular, pues el paciente va a tener que ser referido a reumatología para establecer el diagnóstico por los medios que tenemos, ¿no? Porque podemos tener inclusive inicios de artritis reumatoide no bien definidos y que con algunos exámenes por imágenes, como por ejemplo la ecografía, podemos definir el proceso inflamatorio. También podemos tener que cuando no son, digamos, articulares y son periarticulares o obedecen a compromiso de tendones, digamos, de entesis, etcétera, ¿no? Y entonces allí hablamos si es localizado o no localizado. Ahora, si no es localizado y existe un proceso inflamatorio, pues definitivamente también ahí tenemos que descartar, por ejemplo, enfermedades de naturaleza autoinmune inflamatorias, como por ejemplo, vuelvo a reiterar, artritis reumatoide, que puede empezar con digamos, una tendinitis a nivel, digamos, del hombro, ¿no? Y que puede pasar simplemente como un hombro doloroso,
y finalmente termina siendo una artritis reumatoide. Por eso es muy importante que nosotros lo veamos tempranamente, ¿no? Ahora, cuando no hay inflamación, o sea, no es localizado y no hay inflamación, pues nosotros tenemos que observar, ¿no? Si hay algunos datos de alarma o las famosas banderas rojas que nos permitan a nosotros realizar la referencia, ¿no? Y el otro punto, pues de hecho, son los puntos de la fibromialgia, ¿no? En pacientes con determinadas características que pueden, digamos, para un primer diagnóstico, pueden ser referidas al, al, al servicio de reumatología y luego seguir su manejo en el primer nivel de atención. Entonces, pero recordemos que la fibromialgia es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Y es muy diferente cuando el dolor es localizado. Ya podemos nosotros distinguir. En el caso de las enfermedades difusas del tejido conectivo, que es, digamos, el mayor número de exigencia para las referencias y cuanto más temprano mejor, tiene determinadas características que nosotros clínicamente nos puede ayudar desde el primer nivel para referirlos a reumatología, ¿no? Vamos a mencionar 4 entidades, no porque sean las únicas, sino porque son quizás las de que con más frecuencia solemos ver, ¿no? Como el caso de la artritis reumatoide, allí es importante distinguir la rigidez matutina, o sea, el paciente amanece con el dolor y continúa con el dolor durante el día y hay una limitación funcional por la gran inflamación a nivel de las articulaciones, puede comprometer más de, digamos, 3, 4, 5 articulaciones, pero en algunos casos puede ser monoarticular, que esa es la excepción, ¿no? O en el caso del lupus eritematoso, también pueden haber, por ejemplo, componentes articulares, pero también pueden haber lesiones cutáneas, pueden haber, digamos, cambios de coloración en las falanges, o sea, palidez, enrojecimiento y luego se vuelven moradas, sobre todo cuando hay, digamos, exposición al frío. Pueden haber presencia de úlceras orales, ¿no? Y como les decía, no está exento de tener dolores a nivel articular. Entonces, de tal manera que también eso nos va indicando que es una entidad que no es de los usuales que podrían ser manejados en un primer nivel. El síndrome de Sjögren, ¿no? O sea, que se caracteriza por la sequedad de ojos, sequedad de boca, pero que también puede tener manifestaciones sistémicas y puede tener compromisos también como una vasculitis, ¿no? Y la esclerosis sistémica, que evidentemente es mucho más notoria por las características que puede tener a lo largo, o sea, en la cronicidad que el paciente tiene, ¿no? Sobre todo, digamos, la tirantez de la piel, ¿no? El engrosamiento, pero también puede iniciarse con una artritis y obviamente puede confundir un poco con una artritis reumatoide en sus inicios, ¿no? Pero no es muy frecuente que eso suceda. El más de, digamos, llamativo es el síndrome de Raynaud, o sea, la cambio de coloración en las falanges, ¿no? Y también el edema de manos. Entonces, allí en un primer momento, sobre todo si hay facilidades en el centro de salud, pues pueden ir, avanzan, a veces ya nos envían con pacientes con algunos anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia, o sea, sobre todo cualitativos, ¿no? Han avanzado ya con factor reumatoideo o con PCR o la velocidad de cementación, ¿no? Y, digamos, y hay otras pruebas que sí necesariamente lo tendríamos que hacer en un hospital de tercer nivel. Entonces, eso es muy importante que tengamos en consideración, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que en las manos, por ejemplo, las cambios de coloración que les decía, que no solamente ocurre en las manos, sino que también en los pies, ¿no? Que pueden ser de tomar una coloración de palidez, de enrojecimiento y luego de color cianótico, pero en relación al frío, que es lo que está produciendo es un vasoespasmo bastante severo, ¿no? Igualmente los cambios a nivel de la piel, por ejemplo, y acá, en el caso de este pequeñito, es una dermatomiositis, hay lesiones a nivel perioral y también a nivel de los párpados, ¿no? Ahora,
si nosotros seguimos las directrices para la evaluación y el tratamiento temprano de estas enfermedades, nosotros podemos tener algunos indicios para referirlo lo más pronto posible, ¿no? O sea, y entonces hablamos del nivel de prioridad cuando es urgente, por ejemplo, ¿no? El tiempo de espera para poder referirlos a ellos es menor de 48 horas. ¿Y quiénes? Ahí las vasculitis primarias, por ejemplo, como la arteritis de células gigantes, que se manifiestan en personas mayores de 50 años, con una gran velocidad de cementación mayor de 50, pero con cefaleas, con, digamos, protrusión de las arterias temporales a nivel de la región frontal, ¿no? Y puede haber también compromiso ocular, o sea, puede haber inclusive atisbos de ceguera, ¿no? O, como les decía, la vasculitis sistémicas que pueden manifestarse por componentes neurológicos o componentes de algunos órganos muy importantes como corazón, riñón, etcétera, ¿no? O una artritis séptica, o sea, una artritis infecciosa, ¿no? En la articulación, en las articulaciones como, en cualquier articulación en realidad tiene a ser una emergencia para nosotros, ¿no? Y lo que es la artropatía por cristales, como el caso del ataque agudo de gota, ¿no? Una prioridad 1 dentro del mes, para, si es que no hay, digamos, atisbos de bandera roja, o sea, de digamos, nos llame la atención, ¿no? Las enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, espondilopatía seronegativas, artritis psoriásica, etcétera, ¿no? La prioridad 2, dentro de los 3 meses, ¿no? Como por ejemplo una tendinitis, una bursitis, o una osteoartrosis, o una artropatía por cristales controlada, ¿no? Y la prioridad 3, pues ya mucho más, digamos, de los 3 meses, 6 meses, por ejemplo, un dolor crónico inespecífico o una fibromialgia. Entonces, como verán ustedes, es de acuerdo a la severidad y al componente, digamos, del órgano y que puede comprometer la vida del paciente. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en consideración estos niveles de prioridad en cuanto, digamos, para poder nosotros hacer la referencia de este tipo de pacientes a reumatología. Los anticuerpos antinucleares que siempre he visto a mis colegas del primer nivel de atención utilizarlos y ¿qué pasó aquí? Ya. Utilizarlos y a veces ya llegan los pacientes con ello. ¿Se está viendo en la pantalla? ¿Sí? Ya, ok. Pues tenemos, me parece que salí de la exposición. ¿Qué pasó? Ok, disculpe, algo sucedió. Bien, les decía que era bastante frecuente que nosotros recibimos ya con anticuerpos antinucleares, ¿no? Eh, ahora, si hay, digamos, no son propiamente para hacer el diagnóstico, ¿no? Nos orientan hacia el diagnóstico. El cuadro clínico es el que va a ser el que va a determinar en realidad, o sea, el horizonte clínico, y nosotros vamos a utilizar biomarcadores para confirmar o descartar ese tipo de presencia. Entonces ahí vamos a distinguir estos patrones de inmunofluorescencia que usualmente no lo suelen hacer, sino que, digamos, nos hacen solamente de manera cualitativa, ¿no? Y lo ideal es cuantitativamente, o sea, con títulos, eso es muy importante, ¿ya? Porque nosotros en la población, digamos, normal podemos encontrar algunos patrones, digamos, cualitativos, pero que no significa necesariamente que haya un proceso o esté relacionado con una enfermedad. O podemos encontrar, digamos, asociado también a la ingesta de algunos medicamentos, también
ese tipo de patrón. Por eso es muy importante los títulos, ¿no? Y entonces, si nosotros tenemos un cualitativo positivo, por ejemplo, ¿no? Y obviamente hay síntomas y hay evidencias de síntomas, digamos, de gravedad, pues definitivamente tenemos que referirlos a reumatología. Ahora, si no tenemos positivo, pero no hay síntomas, digamos, que involucran algunos compromisos de órganos, pero tenemos resultados de ANA de 160 o 320, pues es necesario hacer otro tipo de muestras de laboratorio donde podamos nosotros ver realmente el comportamiento autoinmune, ¿no? Si son a títulos bajos, nosotros tenemos que, digamos, ponerlos en observación y, digamos, ver el manejo de los síntomas, ¿no? Eh, Ahora, si este perfil, digamos, de títulos altos y podemos tener, por ejemplo, citopenias en un hemograma completo, tenemos un PCR bastante elevado, o podemos tener en las proteínas totales las globulinas elevadas, por ejemplo, o alguna variación en la urea, en la creatinina, o, digamos, en el sedimento urinario, pues definitivamente tenemos que referirlos a reumatología también, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos estar frente a un lupus o a una vasculitis, ¿no? Y ahí tenemos que hacer los controles de las funciones vitales importantes y también, obviamente, digamos, tratar ya de coordinar eh, lo más tempranamente posible con reumatología. Los síntomas, digamos, de bandera roja, de reagudización o reactivación, obviamente los títulos altos de anticuerpos antinucleares, la presencia de fenómeno de Raynaud, la presencia de artritis o, digamos, o los cambios que puedan tener, por ejemplo, en el estado de ánimo del paciente, ¿no? De repente cambios en el humor o empezar con problemas de algunas ideas delusivas que pueden hacernos pensar en una psicosis o pueden aparecer úlceras, digamos, recurrentes a nivel del paladar o de la fosa nasal, por ejemplo. Puede haber debilidad muscular, ¿no? O el mismo se expone al sol, por ejemplo, y podemos tener rash cutáneos después de la exposición, ¿no? Muy acentuados con dolores poliarticulares, y entonces ahí debemos estar sospechando que estamos frente a un problema, digamos, probablemente de naturaleza autoinmune, ¿no? Eh, Otra de las que se ve, digamos, de cierta frecuencia, y probablemente si hay colegas del primer nivel de atención que están escuchándonos o nos están viendo, pues el famoso, los dolores de crecimiento, ¿no? Que son dolores nocturnos benignos que se presentan en la infancia. Y en realidad no es un nombre, digamos, muy adecuado porque no está en relación con la velocidad, digamos, máxima de crecimiento que se observa en los niños, ¿no? O con algunas variaciones, digamos, ociometabólicas, ¿no? Entonces, lo clásico es de que haya dolor bilateral a nivel de los muslos, a nivel de, digamos, de la región pretibial, de las pantorrillas, y que son realmente en las noches o que pueden estar desencadenados por el frío, por ejemplo, ¿no? Pero sin ningún otro cuadro sistémico y responde al calor local y, bueno, a algún analgésico como paracetamol, por ejemplo, ¿no? Y el examen clínico obviamente va a ser completamente normal. Y si es que hacen algún laboratorio, eso también va a estar normal. Lo ideal, pues no se suele enviar examen de laboratorio para ello, ¿no? Y ahí solamente darle la seguridad y la tranquilidad a los padres y al mismo niño, ¿no? Para que, digamos, no se alarme. Cuando nosotros vemos de que esto sí es algo que necesitamos ya referir, o sea, es una bandera roja, ¿no? Que el dolor sea unilateral, que el dolor sea de tipo articular, que pueda acompañarte de lumbalgia, puede haber dolor en una sola extremidad superior que restringe o que limita la actividad, ¿no? La presencia de rigidez matutina, o puede haber un cuadro sistémico como fiebre, o sea, baja de peso, presencia de rash cutáneo, por ejemplo, o podríamos tener un laboratorio anormal con PCR elevados o velocidad elevados,
o podemos tener una anemia, ¿no? O podemos tener una linfopenia, etcétera, ¿no? Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que referirlo al servicio de reumatología, ¿no? ¿Por qué? Porque puede estar involucrando una malignidad allí, por ejemplo, puede haber un proceso infeccioso viral reactivo, puede haber, digamos, otro tipo de patologías dando vueltas por ahí, como una artritis reumatoide inflamatoria juvenil, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, es mejor, digamos, referirlos tempranamente. Eh, a ver, ya. El otro que, como les decía, que inclusive está digamos, de las prioritarias, está en el sexto lugar, que es la lumbalgia y el dolor bajo de espalda, ¿no? Eh, Puede estar asociado, digamos, a temperaturas mayores de 38,5, puede estar asociado a citopenias, es un dolor que interrumpe el sueño al despertar y limitación a la deambular. ¿Por qué? No es una lumbalgia común y corriente, sino que es una lumbalgia de tipo inflamatoria, ¿no? Y está dentro de lo que es las espondiloartropatías seronegativas o las espondiloartritis, ¿no? De hecho, puede aparecer como un dolor lumbar aislado, sin otros signos de artritis. Puede ser, digamos, comportarse como un dolor lumbar mecánico que empeora con la actividad y mejora con el reposo. O puede haber también un dolor que esté relacionado con una historia de traumas lumpuris, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, en el primer caso que está acompañado de síntomas generales, ¿no? Y con cambios en laboratorio, pues tenemos que considerar, digamos, la escala, escala del dolor, ¿no? La escala visual análoga del dolor, o también, y en el otro caso que da la impresión que puede ser una cosa, digamos, banal, trivial, pues allí tenemos que considerar las imágenes, ¿no? Y también, digamos, hacer la consulta con reumatología o con otras especialidades como traumatología o rehabilitación. Cuando ya hay signos, digamos, de bandera roja, ¿no? Pues allí ya estamos hablando de una lumbalgia inflamatoria, cuando hay dolor, matutina, que mejora con la actividad, ¿no? Una historia de psoriasis, por ejemplo, o una enfermedad inflamatoria intestinal, o una historia familiar de espondilitis anquilosante, ¿no? Donde tengamos, por ejemplo, un HLA-B27 positivo, por ejemplo, PCR, velocidad de cementación incrementada, con sensibilidad articular, ¿no? Y con radiografía, digamos, anormal, con una sacroileitis, digamos, a veces le llegan a hacer hasta una resonancia magnética y demuestran que hay sinovitis y hay sacroileitis, ni hablar. O sea, mucho antes de esto, inclusive, solo ya con la sintomatología clínica, deben ser referidos a reumatología. ¿Por qué? Porque los exámenes que va a hacer el reumatólogo, digamos, desde el punto de vista clínico, semiológico, van a ser un poco diferentes de lo que puede hacer digamos, un médico que se encuentra en el primer nivel de atención, ¿no? Entonces, de tal manera de que allí nosotros con el examen físico, nosotros podemos establecer si estamos frente a una sacroileitis, si estamos frente a un problema de cadera, si estamos frente a un problema, digamos, de muscular, o si es que estamos frente a una espondiloartritis seronegativa, por ejemplo, ¿no? Y obviamente instaurar el tratamiento que corresponde a lo que nosotros vamos a hallar de acuerdo a nuestro examen físico y sobre todo la anamnesis que hagamos con el paciente, ¿no? El punto importante de la historia clínica que eh, diremos de paso que es el único documento médico legal. La otra patología que también, digamos, se da con mucha frecuencia y es bastante prevalente en la consulta, y es posible, o sea, en reumatología, por ejemplo, involucra casi más del 40%
de la consulta compartida con osteoporosis en el otro 40%, ¿no? Digamos, es la osteoartrosis. Y como verán, está, digamos, es una enfermedad de tipo degenerativa que involucra el cartílago articular y que está relacionado con las cargas, por ejemplo, y con los movimientos reiterativos que puedan tener las articulaciones y en los cuales, pues obviamente en las imágenes vamos a ver el producto de esto primero, en el caso de las manos, los nódulos de Herd, en el Bouchard, ¿no? En el caso de que en las imágenes vamos a ver la presencia de osteofitos, de esclerosis, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir también a nivel de la columna vertebral. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer ante la sospecha, ¿no? O sea, allí definitivamente digamos, vamos a ver, de acuerdo a los criterios que están establecidos, tenemos criterios clínicos y radiológicos, pero el criterio clínico es el dolor articular en 4 últimas semanas, presencia de crujido articular con rigidez al reposo, o sea, por ejemplo, está sentado en una posición un buen rato y luego al pararse empieza el dolor y luego empieza el movimiento y cese el dolor, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, viaja en un transporte público, se levanta de su asiento y empieza el dolor, pero luego que va caminando ya tranquilamente pasa el dolor, ¿no? A eso le llaman rigidez al reposo, o sea, es mucho menos de 10 minutos, ¿no? El otro que denota, pues definitivamente es el crujido articular, ¿no? Y obviamente también, si es que no hubiera ello, pues nosotros tenemos que investigar si hay una suerte de compromiso extraarticular, de tendones, de ligamentos, ¿no? Si no hay una hipermovilidad articular o está asociado a un trastorno de metabolismo óseo como la condrocalcinosis o una artropatía, digamos, relacionada con cristales o una enfermedad neuropática como la de Charcot, por ejemplo, en el caso del diabetes. Ahí hay factores de riesgos que es importante que nosotros conozcamos y eso desde el primer nivel de atención, o sea, los factores no modificables como el genético, o sea, que ya hay un antecedente familiar, si la mamá tiene nódulos de Bouchard, la hija también va a tener nódulos de Bouchard, de Heberle, ¿no? La edad, la raza sí se ve mucho más también, ¿no? Y en los trastornos endocrinológicos, ¿no? O algunos factores congénitos, por ejemplo, el tipo de, digamos, de pies que podamos tener, el tipo de tibia que podamos tener, ¿no? Que van a causar una suerte de desalineamiento en lo que es la biomecánica articular. Ahora, potencialmente modificables, pues definitivamente, digamos, el hecho, por ejemplo, de no tener mucho movimiento va a generar la atrofia del cuádriceps, que es el músculo muy potente que nos permite la deambulación, ¿no? O que haya una enfermedad inflamatoria subyacente, ¿no? Y los de modificables definitivamente es la carga articular que se le dé al, digamos, que se le imprima a la articulación, ¿no? Y en este caso muchas veces a la rodilla o a la columna, como el caso de la foto que vemos aquí de la señora, ¿no? O sea, no solamente lleva cosas en la mano que son pesadas, ¿no? Que son cosas de madera, sino que también lo lleva algo en la, digamos, de carga en la columna, ¿no? Entonces ahí vamos a tener problemas de columna, problemas de rodilla y problemas de artrosis en las manos, ¿no? El otro es, pues, obviamente, el sobrepeso y la obesidad, que es otro de los problemas que tenemos también. Entonces, allí ya se hacen los estudios, ¿no? Y usualmente las imágenes, donde nosotros tenemos ya los criterios que se establecen, como les decía, la disminución del espacio articular, la esclerosis, los osteofitos, los quistes, que se van formando de acuerdo al grado de lesión que pueda tener y nos van dando también cierto puntaje para calificar el grado de osteoartrosis que podamos tener radiológicamente, ¿no? Son los criterios de Kelvin y Lawrence, ¿no? Entonces, esas herramientas nos permiten establecer realmente dónde estamos con osteoartrosis y qué podemos nosotros brindarle a nuestros pacientes. Entonces, por eso es muy importante también la referencia
de este tipo de pacientes para el diagnóstico, para establecer el pronóstico, y luego ya puede regresar al primer nivel de atención para su consecuente seguimiento, ¿no? Y hacer el trabajo de, digamos, de todo lo que es el tratamiento no médico, ¿no? Eh, en el caso de la osteoporosis, que es otra de las entidades que mencionaba que se comparte, digamos, en cuanto a la prevalencia y a la solicitud de consulta, pues, digamos, vamos a hablar de riesgos, ¿no? Un riesgo elevado lo tendrá una persona mayor de 70 años con inactividad física o que esté usando corticoides o que esté, digamos, que haya tenido una fractura osteoporótica previa, pero también que, digamos, pueda estar, digamos, con una desproporción de peso corporal, ¿no? En el caso del riesgo moderado, pues, de hecho, el sexo mujer, ¿no? Fumador o, digamos, que tenga menos exposición al sol, ¿no? Y que haya antecedentes familiares de fractura, o puede haber una menopausia, digamos, tanto temprana como digamos, iatrogénica, o una menarquia tardía también, y los cuales van a determinar, o enfermedades, digamos, secundarias hormonales o inflamatorias, reumatoide, ¿no? Y sin riesgo, pues puede ser una persona que tiene riesgos, digamos, de hábitos alimentarios como el consumo de café, consumo de té, ¿no? La misma menopausia o la nuliparidad o el consumo, digamos, de colas o diuréticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros establecer, digamos, los riesgos para la fractura, ¿no? Las fracturas, digamos, ustedes habrán visto, señoras con cabestrillo, ¿no? La famosa fractura de coles, ¿no? O sea, fracturas por fragilidad, o las que no se ven, o sea, las fracturas de cuerpos vertebrales y solo se ven cuando se toma la radiografía o cuando la paciente refiere pues que ha disminuido de talla, por ejemplo, o se forma la famosa giba de la viuda en exceso, ¿no? Y en la parte inferior, aquí vemos ya, digamos, realmente el que va a establecer el pronóstico de vida secundario a la fractura es la fractura de cadera, ¿no? Por el grado de postración, limitación funcional y las complicaciones que va a dar, obviamente, el estado de postración en este tipo de pacientes, que son generalmente personas mayores de 65, 70 años, los que tienen más riesgo de fractura de cadera. Y entonces allí vamos a observar el hecho de que el algoritmo para derivarlo, pues ahí tenemos, digamos, 4 puntos importantes, ¿no? O sea, la menopausia menor de 45 años, amenorrea prolongada, menor de 5 años, digamos, en la menopausia, se hace la interconsulta ginecología, puede haber terapia de reemplazo hormonal, o cuando la terapia de reemplazo hormonal está contraindicada o no es tolerada, pues definitivamente allí se tiene que establecer estos factores de riesgos, hacerle la densitometría central con un FRAX controlado, que el FRAX es una herramienta muy, muy importante que nos va a dar la probabilidad de fractura a 10 años, ¿no? Y obviamente está relacionado con la fractura de cadera y pues nos va a permitir, digamos, establecer y no solamente también digamos, los estilos de vida como un osteoscore, ¿no? Entonces, ahí lo hacemos y bueno, cuando se realiza la densitometría ósea central, y eso lo tienen en los hospitales de nivel 3, ¿no? Y ahí se establece si es un riesgo bajo o un riesgo alto de fractura, ¿no? Si fuera un riesgo bajo o no tuviera riesgo, pues definitivamente puede haber una buena respuesta y el paciente sigue, digamos, con la orientación de mejorar sus estilos de vida o corregir aquellos estilos de vida negativos, ¿no? Pero también se dan en que puede no responder y ya está establecido en osteoporosis, definitivamente debe ser referido a reumatología. Y cuando hay un alto riesgo o ya hay una fractura, definitivamente
tiene que ser referido a reumatología de la manera más, digamos, más pronto, ¿no? Y eso mismo también es en el caso de personas que presentan fractura por osteoporosis después de los 50 años. También tienen que ser referidos porque es un riesgo alto, digamos, en relación a fracturas y deben ser referidas a reumatología, ¿no? Y el otro punto que muchas veces también es hallazgo de vosotros es la hipermovilidad articular benigna, ¿no? Entonces, en la cual usualmente es la amplitud de rangos, es la hiperelasticidad cutánea, ¿no? Pero pueden haber en esos, digamos, banderas rojas o que nos alertan, ¿no? O sea, la hinchazón articular, puede haber una articulación caliente, puede haber un eritema articular, puede haber limitación de rango articular. Entonces, inmediatamente nosotros debemos referirlo a reumatología. Ahora, si no lo hubiera, tenemos que aplicar un score de Beighton, ¿no? Que es un score para valorar el grado de amplitud de movimiento que puedan tener y se da una graduación. Y entonces, por ejemplo, si es menor de 5, es una probable hipermovilidad benigna y solo hacer terapia física. Pero si es más de 5, definitivamente nosotros tenemos que estudiar un tipo de enfermedades hereditarias del colágeno, así se le llama, ¿no? Y está Ehlers-Danlos, está Marfan, está cutis laxa, etc., ¿no? Entonces, y ellos definitivamente tienen que ser derivados a reumatología. Y entonces ahí nosotros tenemos criterios mayores y acá vemos, por ejemplo, cómo superamos el rango articular del pulgar. Miren ustedes digamos, en la hiperextensión, ¿no? También tenemos una suerte de cicatrices en tela de cebolla, se denomina eso, o sea, no son cicatrices comunes y corrientes. También tenemos la elasticidad del cutánea. Y miren la lengua, si ustedes hacen ese movimiento, van a ver que no solamente, que solamente gira alrededor, digamos, del labio, pero acá es mucho más, ¿no? Entonces, ya en extremo, los famosos contorsionistas. Si vemos en la normalidad de la hiperflexión, digamos, posterior, vean ustedes, el Danlos llega, digamos, a rangos articulares mucho mayores, ¿no? Entonces, esto nos da, hay una hipersensibilidad cutánea, ¿no? Hay una hipermovilidad articular generalizada, ¿no? Pero también puede presentar hematomas, o sea, puede venir con una suerte de trastorno de coagulación, pero en realidad todos los patrones de coagulación están normales y solamente tienen este problema, digamos, de una suerte de hiperelasticidad. Una piel suave, ¿no? Fragilidad cutánea, puede, lo que les decía, los famosas las cicatrices, como estas, por ejemplo, ¿no? Y obviamente pueden haber luxaciones, ¿no? Que pueden ser reiterativas cuando practican algún deporte como el voleibol, el básquet, por ejemplo, ¿no? Entonces, y llevar a una osteoporosis precoz. Muy bien. Esto era lo que queríamos darles a conocer. Luego iremos ampliando más estos temas, ¿no? Para que tengamos más herramientas respecto a lo que es digamos, los algoritmos y las referencias desde el primer nivel a la especialidad de reumatología. No sin antes de terminar, les deseamos una feliz Navidad, digamos, y un venturoso 2024 desde los espacios en que estamos en este momento. Y estamos a disposición para vuestras preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Yupari. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. Por favor, ¿podría brindarnos alguna recomendación final mientras los participantes redactan sus preguntas en caso las tengan en el chat de la plataforma? Bien, la recomendación mayor que suma a todo esto, lo que acabamos de mencionar, es dos cosas, ¿no? O sea, distinguir los signos de alarma, eso ya llamamos los de bandera roja,
¿no? En el sentido de si hay sinovitis, si hay una artritis, si hay hinchazón en la articulación, si hay lesiones dérmicas o hay lesiones ulcerosas, o ven que es un paciente que llega con múltiple compromiso de órganos, como por ejemplo riñón con edema, o puede llegar en una suerte de insuficiencia, digamos, cardíaca, etcétera, y tiene poliartralgias o poliartritis, inmediatamente sospechar en un problema de naturaleza inflamatorio o autoinmune y derivarlo en la brevedad, como decía, en orden de prioridad de urgencia, ¿no? Dentro de las primeras 48 horas de haber sido evaluado el paciente. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Felicitarla. Al ver que no hay dudas en la plataforma, podemos dar por culminado la telecapacitación. Agradecemos a todos por su participación y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, doctora. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad acompañándonos. Muchísimas gracias.